aquí también ponemos esta palabra, esta prédica, Señor, que tú traes en esta mañana, Señor. Yo te pido, Señor, que seas tú hablando a través de la pastora Maricielo, que seas trayendo un mensaje, Señor, que provenga del cielo para nuestras almas, que sea para edificación y construcción de nuestra casa, Señor. Eso es lo que queremos, Señor. Te pedimos que disponga nuestro espíritu para recibirlo, Señor, y para que sea tu palabra, Señor, la que nos permita seguir creciendo. También oro por ella, Señor. Te doy muchas gracias por su vida. Gracias porque ella es una bendición, Señor, para quienes la conocemos, Señor, y también para tu iglesia, Señor. Yo te pido, Señor, que eh, a través de ella, Señor, tú puedas traer el mensaje, Señor, y también que la llenes de paz, la llenes de fortaleza en medio de esta prédica. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, amados, Dios les bendiga. Muy buenos días a todos. También saludo en esta mañana a los que nos están viendo nos están transmitiendo, entonces les envío un saludo muy especial a todos, que el Señor les bendiga en este día. Amén. Bueno, aprovecho antes de empezar para extender un poquito el anuncio que dimos ahora acerca del ayuno. Quiero comentarles que el ayuno tiene como propósito este primer ayuno que vamos a hacer el 30, de 8 de la mañana a 9:30. Es congregacional. Vamos a orar por Colombia, específicamente por nuestra nación y también por el Valle del Cauca, ¿sí? Entonces, pues, ¿cuántos aman a nuestra nación? ¿Cuántos aman a Colombia? Creo que es un tiempo para reforzar la oración por nuestra nación, para bendecirla, pero también para derribar todas las cosas que se han levantado, ¿sí? Entonces, pues mi invitación y la invitación de la iglesia es que podamos apoyar ese tiempo. Bueno, eh, vamos a empezar con la palabra, ¿cuántos justos hay en esta mañana aquí? Amén. ¿Cuántos justos? Amén. Somos justos porque Cristo nos ha justificado por medio de la sangre. Yo me gozo en eso y yo creo que ustedes también se gozan en eso. Amén. Entonces, esta palabra es para usted y es para mí, porque tiene todo que ver con lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Así que yo les pido que me acompañen hoy al Salmo 92. Esta palabra se llama el justo florecerá. ¿Sí? Entonces, quiero compartir esta palabra en esta mañana y dice en el Salmo 92 del 12 al 15. Dice la palabra, me dice cuando estén allí. Es una promesa hermosa para usted y para mí en este día, que el Señor quiere que hagamos memoria de ella y creamos en lo que Dios va a hacer en nosotros o está haciendo. Dice la palabra, el justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Tremenda promesa del Señor, ¿verdad? Entonces nos dice que el Señor, el justo, florecerá como la palmera. Y allí lo que leímos ahorita, y crecerá como cedro en el Líbano. Esta palabra el Señor la trajo eh, a mi corazón y pude compartirla con la intercesión, así que las intercesoras creo que van a recibir hoy una doble porción, pero amén, porque cada palabra, aunque la compartamos, el Señor añade algo más, ¿verdad? Salmo 92 del 12 al 15. Y aquí nos dice, nos habla acerca de que florecerá. Y florecerá tiene que ver con el dar fruto y crecer. Amén. Ese es el anhelo y el deseo que Dios tiene
con cada uno de nosotros. ¿Cuántos quieren florecer y crecer en el Señor? Pero lo bonito y lo sabio que hay en esta palabra es que el Señor dice como la palmera, ¿sí? Y el Señor trae aquí una planta, porque la palmera es una planta, pero es una planta muy interesante que a mí me ministró muchísimo, que es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver las propiedades y características de la palmera, cómo se asemeja, cómo es un gran ejemplo que Dios nos ha dado acerca de cómo tiene que ser la vida del creyente hasta el punto de poder florecer como Él quiere. Amén. Entonces, el Señor en su sabiduría, a través de lo que Él mismo creó, Dios nos creó a nosotros, pero también creó las plantas y todo cuanto existe, ¿sí? Y entre ellas la palmera, que como les digo, tiene unas características que ministran nuestra vida y nos enseñan. Entonces, vamos a adentrarnos en eso porque son varias características. No vamos a perder de lejos este primer versículo que es muy profundo en el sentido que nos habla de tiempos, para qué fructificamos. Y yo quiero que hoy usted pueda estar atento a esta palabra. Y la primera, bueno, quiero añadir otra cosita y dice, crecerá como el cedro en el Líbano. Yo quiero decirles que el cedro significa poder y dignidad. Y nuestro crecimiento, el crecimiento que el Señor trae por el Espíritu, es un crecimiento, como lo dice aquí, que tiene poder y dignidad porque Él nos lo ha dado. Y yo quiero que hoy cada una de nosotros nos veamos como esas palmeras que Dios ha plantado, porque somos plantío de Dios. A veces nosotros no nos miramos la importancia de lo que somos porque el Señor habita en nosotros. Ahora nos hablaban de una casa, pues esa casa eres tú para Dios. Esa palmera eres tú, pero tiene un propósito. Amén. Lo primero que quiero destacar es la primera propiedad o característica. Yo la he puesto así, no quiere decir que ese tenga que ser el orden, pero la palmera es símbolo de hermosura y esto me pareció muy lindo. La palmera es símbolo de hermosura y yo quiero que hoy usted pueda ver lo hermosa y lo hermoso que usted es en el Señor. Amén. Porque somos hechos a semejanza de Él. Entonces, voy a estarme quitando porque las otras gafas que puedo ver así y puedo leer se me dañaron. Les pido disculpas porque pues es maluco estar en esa tónica, pero mientras leo y todo esto, pues me es necesario. Pensemos en la planta como palmera. Las palmeras, yo lo diría, son muy apetecidas. Yo de hecho tengo palmeras. Ellas adornan muy lindo los jardines. A quienes les gustan las plantas, usted coloca una palmera, sea pequeña, grande, y eso ya hace que su lugar, que ese lugar sea armonioso y sea lindo, ¿verdad? Entonces, asimismo, lo interesante, quiero que me acompañen al libro de, vamos a ir primero a Ezequiel 41:18. Vean, eso sí hay como la paciencia para yo. Quiero resaltar que la palmera es una de las que más se mencionan en la palabra. Y la palmera también es parte, vamos a mirar aquí, vemos una visión que Ezequiel tuvo acerca de bien 40:18. Ahora lo leemos. Perdón, 41, disculpen, 41, sí. Esta es una visión que tuvo Ezequiel. Dice que la mano de Dios vino sobre él y le dio una visión y le mostró un edificio que era como una ciudad muy grande. ¿Sí? Y entonces le dijo, coloca tu mirada, tus oídos y tu corazón en esta visión. Y dentro de esa visión le empieza a describir ese templo. Y resulta que dentro de ese templo contiene lo que vamos a leer allí, parte de esa edificación tiene que ver con las palmeras, ¿sí? Cómo allí están
dice entonces la palabra. Y sobre todo habla mucho sobre las puertas. Quiero que lo leamos desde el 17. Por encima de la puerta y hasta la casa de adentro y afuera de ella y por toda la pared en derredor, por dentro y por fuera, tomó medidas. Y estaba labrada con querubines y palmeras. Entre querubín y querubín, una palmera. Y cada querubín tenía 2 rostros. Un rostro de hombre hacia la palmera de un lado y un rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta habían querubines labrados y qué? Y palmeras por toda la pared del templo. Entonces las palmeras, yo les digo, veámonos con nosotros, somos parte de esa casa. Mire la importancia. Siempre usted va a encontrar en la construcción del templo y todo que la palmera está allí como un símbolo de belleza y creo que mucho más porque vamos a ir viendo lo interesante que es esta planta. Ahora quiero que me acompañen a Primera de Reyes 6. Primera de Reyes 6, 29 al 31. Permítame, yo busco aquí. Hoy lo tengo mejor separadito para que no. Bueno, en esta parte ya habla acerca del templo que Salomón edificó. Vamos a leer 6:29. Habla, aquí está hablando, yo les voy a ir guiando 6:29 al 35. Pero quiero leer, vámonos ahí mismo al 23. Dice, hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Ahora pasémonos al 29. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores por dentro y por fuera. ¿Sí? Y yo quiero decirles que aquí esto me llamó la atención porque dice, y de botones de flores por dentro y por fuera. Y la palmera lo que hace es que ella produce una flor y su fruto, y allí está, allí nos está mostrando la hermosura y la importancia de que nosotros demos un fruto y que la palmera, Dios nos habla a través de ella y está esculpida, está allí en esa edificación que hizo Salomón. En el 30, sigamos leyendo allí. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo y un umbral y los postes eran de 5 esquinas. Los 2 puertas eran de madera de olivo y talló en ellas figuras de querubines y de qué? Y de palmeras y botones de flores y las cubrió de qué? De oro, cubrió también de oro los querubines y qué? Las palmeras. Vamos viendo la importancia de lo que Dios nos dice. El justo florecerá como la palmera, revestido de una unción, ¿sí? De un oro refinado, porque cuando Dios trabaja nuestras vidas, Él nos reviste de un oro refinado. Ahora quiero que me acompañen a Cantares, Cantares 7. Adelante. 7, 6. Sí, del 6 al 8. Aquí vemos el amor de Dios por su amada, su iglesia, su esposa. Cantares es una, como lo dice, un canto que el esposo, un cortejo que el esposo le hace a quién y la esposa a él. ¿Sí? Y me llama la atención porque aquí vamos a ver cómo el Señor, a través de esta palabra, canta sobre su amada, viéndola como una palma. Y yo quiero que usted sienta hoy esa belleza y ese amor de lo que usted es en el Señor. Amén. Y dice la palabra. ¿Están ahí, amados? En el 7, 6 al 8. Qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso. Tu estatura es semejante a la palmera y tus pechos a los racimos. ¿Cómo es una palma, amados? Una palma
Hay unas pequeñas, pero las que usted, cuando usted va a esa zona de mar y todo, lo que se destaca es la palmera. Ellas son erguidas, altas, como imponentes, hermosas, ¿sí? Resistentes y vamos a ir viendo. Y aquí el Señor dice, tú eres esa palmera, alta, tus racimos son deleitosos para mí. Y ese es el fruto, en el racimo está el fruto de lo que Dios quiere en tu vida. ¿Eh? Dice también, yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como manzana. ¿A usted no le parece muy lindo esto? El Señor anhela que nosotros podamos ser aquellos que como las palmeras podamos florecer, amado. Podamos florecer en este tiempo. Amén. Entonces, en este primer punto, yo espero que hoy tenga paciencia, porque son varios puntos, pero son muy interesantes. Hablamos acerca de la hermosura de la palmera y de la hermosura con relación a nosotros. Vamos a otro punto interesante, las raíces de la palma. ¿Sí? Las raíces de la palma se dice que son delgadas y largas, casi que ellas son como el tamaño de la misma altura de la palma. Y son delgadas, pero son muy, muy profundas. Y son tan profundas con un sentido y un propósito, y es que ellas buscan agua. Ellas van para hallar agua, están buscando siempre el agua, ¿cierto? Y lo que nos indica esto, amados, es que asimismo nosotros debemos echar raíces en Él. Debemos echar raíces en nuestro Señor Jesucristo, en Dios mismo. Así como esa palmera tiene esas raíces largas y profundas, nosotros debemos, como la palmera que nos enseña, preocuparnos porque nuestras raíces sean de ese mismo peso. Y les voy a decir por qué, y ahora vamos a leer, que sean firmes y arraigadas, ¿sí? Resulta que, ¿cómo tenemos nosotros esas raíces? A través de la palabra. La palabra es la raíz que nos sostiene, Él es la raíz y la palabra se hace en nosotros esa raíz para fortalecernos. La oración puede ser y es otra raíz muy importante en nuestras vidas. Pero la palabra que es la voz de Dios que te sostiene, que te afirma, es la que permite que nosotros podamos, por ejemplo, la raíz de la planta la hace fuerte, ¿sí? Puede sostenerse. ¿Cómo puede sostenerse una planta si no por la raíz? En estos días, por ejemplo, yo veía una matica que no le echa, me descuidé, no le eché agüita. Y resulta que cuando fui, estaba tan seca la tierra y todo, y las raíces habían. Sí. Y el agua, por falta del agua, y el agua también es la palabra. Y resulta lo que yo les decía ahora, ellas buscan el agua. Entonces, la palabra se vuelve vital para nuestra vida. ¿Por qué necesita ser fuerte? Bueno, y esta misma raíz en la palmera hace que sea de gran altura, de un tallo largo y firme y erguido, lo que les hablaba ahora. Si no tiene esta raíz, no puede alcanzar esto. ¿Y por qué es necesario que sea fuerte y se sostenga? Porque la palmera, como ustedes ven, ella soporta vientos fuertes, tempestades y huracanes. Ustedes han visto cuando se vienen esos huracanes, que está cómo ellas enfrentan y se sostienen y tienen una capacidad y una flexibilidad muy interesante. Y es que ellas se mueven de un lado a otro. E incluso la palma puede inclinarse, pero no se quiebra. ¿A usted no les parece muy lindo eso de que el Señor nos compare con una palmera y nos diga, así eres tú, así es como tú puedes a través de mi palabra permanecer a pesar de los vientos? ¿Cuántos han venido huracanes a sus vidas? A mi vida han venido. Y yo esta palabra les voy a decir por qué vino.
¿Cuánto hace que murió Gabito? 5 años. Resulta que 3 meses antes de él morir, la pastora lo invitó a una intercesión acá y él nos ministró y nunca se me olvida la palabra que él nos dio a cada una, bueno, en especial la que me dio. Y él oró sobre mí, me dijo, tú eres como una palmera, que aunque vengan vientos, huracanes y tempestades, no serás derribada, ¿sí? Y mire, esa palabra siempre me ha sostenido. Y ahora que vinieron situaciones, yo la recordé y yo le hacía el quite, porque yo decía, uy, la palmera tiene que vivir cosas fuertes para dar fruto. Y yo no quiero eso. Yo no quiero esos huracanes porque si uno nomás lo ve así como vienen, y esas pobres palmeras parece que ya se van a destruir. Pero en este tiempo yo dije, quiero mirar cómo es una palmera, porque necesito esa palabra. Sí, nos vamos a ver ahora los frutos, cómo son de interesantes esos frutos. Así que, amados, Dios es tan lindo, es tan sabio, que nos enseña a través de una sencilla planta, ¿sí? A que nosotros tengamos la fuerza y en estos tiempos necesitamos echar raíces, necesitamos la palabra viva en nosotros. Sin la palabra no vamos a poder porque la palabra es el agua que necesitamos en este tiempo para poder sobrepasar todas estas cosas y además para poder estar al lado que Dios quiere, al lado que el Espíritu me lleve e incluso a inclinarme delante de Él y decir, y aún cuando la circunstancia viene, poder decir, me bajo y el Espíritu poder dirigirme de acuerdo a lo que Él quiere. Amén. Entonces, vamos allí. Bueno, recuerden lo que mencionaban en los anuncios del que edificó su casa sobre la roca y sobre la arena, ¿no? Lo tenemos claro. Y es edificar sobre esa roca que es Él. Vamos a otro punto que es, produce mucho fruto. Una de las características, ay no, perdón, yo no quiero dejar. Vamos a Colosenses del 2, Colosenses 2 del 6 al 7, que tiene que ver con lo que les hablaba precisamente ahora. Colosenses 2 del 6 al 7 dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, aquí nos habla acerca de la importancia de arraigarnos y sobreedificarnos en Cristo, ¿sí? Y tiene que ver también con que nosotros podamos arraigarnos y sobreedificarnos en su palabra. Pero más adelante, en Colosenses 3, allí mismo, 16 dice, la palabra de Cristo more, ¿cómo? Poquito, en abundancia en vosotros. O sea, que la palabra no sea poca, sino abundante. Enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Entonces la palabra misma nos dice que sobreabunde la palabra en ti y en mí. Amén, porque ella es la raíz que nos va a sostener. Ahora sí vamos a lo, a lo que produce mucho fruto. Bueno, resulta que la palmera tiene una característica especial y es que ella, su crecimiento se da entre los 4 y 6 años y llega a la estatura que va a llegar. Pero ella vive cerca de 350 a 500 años. Y la mayoría de tiempo de la palmera vive en los lugares altos como usted. Debemos vivir en el Señor. Amén. Puestos los ojos en Él, ¿cierto? Puestos los ojos en el reino.
Entonces, esta palmera nos enseña esto, ¿sí? Ella tiene un crecimiento y de allí ella permanece años en ese lugar hasta donde llegó. Y se dice, interesante, se dice que a los 80 años su fruto es más dulce y apetecible. Y esto es muy interesante, es decir, que sus mejores frutos se dan en la vejez. Se dan en la vejez. Y yo quiero que volvamos al Salmo 92. Salmo 92, 14. Aún en la vejez fructificarán, ¿sí? Estarán vigorosos y verdes, amados, ¿sí? Vigorosos y verdes. Deje entre más viejos, el Señor espera que nuestro fruto sea mucho más dulce, apetecible y agradable, ¿sí? No nos enseña la palmera mucho, amados, en la vida del creyente. Dice que esto sucede al contrario de otras plantas, porque las plantas a medida que sus años pasan, pierden el sabor, incluso su tamaño. ¿Sí? Vamos a otro punto. No, allí mismo dice, Juan 15 dice, ¿qué dice Juan? Que él es la vid verdadera y nosotros, creo que es Juan 15, 2 o 5, pámpanos. Y todo aquel que en él que permanece lleva mucho fruto. La palma representa eso, que permanezcamos también en él para llevar. ¿Cuántos quieren llevar fruto, amados? Es hora de sacudirnos. Es hora de decir, Señor, ya me queda, ya no quiero estar más mirándome a mí, sino que quiero sanar, quiero levantarme, anhelar tu palabra, porque yo quiero dar un fruto agradable. No ve que el Señor va a comer el fruto que hay en usted. Usted es su fruto preferido. Amén. Entonces, también vemos aquí, tiene que ver con la sabiduría y el entendimiento que el Señor quiere de nosotros. Ese fruto tiene que tener estas características. Tiene que tener el fruto del Espíritu Santo, amor, paz, paciencia y todos los que conocemos. Además de eso, de la palma se extrae el aceite, ¿no? Mire que la palmera, yo veía que esos frutos, creo que se llama dátil y que son los frutos que se obtienen. Entre ellos veía que estáis que el corozo, eso como que lo usan, ¿dónde es que? En la costa. Y lo que pasa es que los frutos de ella, de la palmera, se secan y reciben todo el sol. Y solo se pueden cosechar, por así decirlo, cuando ya están así secos en el sentido de que allí reciben todos los nutrientes, son ricos en hierro, en potasio, son muy nutritivos. Y la palmera también de ella se saca madera, ¿sí? De ella se saca el aceite de palma también que se dice, el aceite de coco y vaya a comprar usted un aceite de coco a ver si no vale. O sea que lo que hay en usted es muy valioso, amado. Piso mucho, mucho el fruto que da una palmera. O sea que esto representa también el legado que usted y yo vamos a dar a nuestros hijos y a la iglesia. ¿Qué legado, qué fruto está usted dejando para sus hijos, amados? ¿Cuál es el aceite de la lámpara encendida que ahí dice allí el Señor de las virtuosas que hay en ti? Porque es que nosotros a veces no nos detenemos a pensar que nuestros hijos nos están leyendo, que estamos siendo testimonio, que estamos dejando el camino que usted caminó. Usted abre una brecha, pero ellos siguen. Nosotros a veces no somos conscientes y quiero aprovechar aquí que veo a mi Cristian y Dalí, porque ellos trabajan y los pastoras trabajan con los preadolescentes jóvenes. ¿Cuántos de ustedes se arrodillan en esa habitación de su hijo, de su hija? Porque les duele su corazón, su alma, porque anhelan que nazcan de nuevo. Usted no tiene que estar detrás de
o de ella diciéndole, echándole toda la cantaleta del mundo. Es que usted no es el que va a hacer la obra. Usted tiene que doblar sus rodillas ahí y anunciar sobre él lo que Dios tiene y el propósito que él tiene para, Dios tiene para ellas y para él. Vea, eso da fruto, yo les digo. Desde pequeños oremos que en su tiempo da su fruto porque ellos están sellados con el sello del Espíritu. Amén. Otra característica muy especial es que la palma necesita luz. Ella siempre, por ser una planta tropical, siempre está expuesta y se acostumbra a la luz del sol, ¿sí? Todo el año recibe una luz permanente. Así que nosotros también debemos permanecer en esa luz que es Cristo, amado. Amén. La necesitamos. Usted necesita a Cristo, usted necesita la luz que Él es. Sin Él, nada podemos hacer, como lo dice aquí también en Juan 15. Sí, en Juan 15. Vamos al libro de Juan 1, del 4 al 9. Juan 1, ¿no les dije? Sí, pero bueno, dice 1:4, sí. En Él estaba ¿qué? La vida, y la vida era la luz de quién? De los hombres, ¿sí? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no qué, no prevalecen contra ella. Mira el poder. Así que necesitamos esa luz en nuestra vida. En Él estaba la vida y la vida en la luz de los hombres. Y no solo nosotros, el mundo está ciego, está en tinieblas y necesita esa luz. Amén. Y nosotros como palmeras, como lo dice allí en el Salmo, anunciarán, anunciarán, ¿cierto? Que Dios es recto y justo. Porque ¿quiénes irán a decir Dios es justo sino nosotros, los justos? ¿Cierto? Que hemos recibido la justicia, esa justificación por medio de Jesucristo. Aquí también quiero mirar un punto y es que las ramas de la palma simbolizan triunfo y victoria. Ustedes recuerdan el pasaje donde el Jesús entra, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, ¿cierto? Se dice que allí se tomaron ¿qué? Hojas de palmera, de palma, para anunciar, ¿cierto? Bendito, hosana al que viene en el nombre del Señor. También es una manifestación, se estaba anunciando la victoria, se estaba alabando a aquel que traía salvación al mundo. Mire todo lo que tiene, también anuncia sobre nosotros una victoria. Amén. Otro punto que es muy interesante es que la palmera tiene una particularidad y es que crece en diferentes terrenos. Crece, como les decía ahora, en zonas tropicales, pero también puede crecer en terrenos arenosos. Y no solo arenosos, sino también con desierto, desértico, sí. Pero ellas buscan la manera de crecer a pesar de las condiciones difíciles que hay, por ejemplo, en el desierto. Y Dios nos compara en esto, en las diferentes pruebas y diversas situaciones que vivimos. ¿Cuántos de nosotros hemos sentido muchas veces que el terreno donde estamos es un desierto y queremos huir de él y decimos, yo aquí no voy a poder crecer? O es arenoso. Pues el Señor nos compara con una palmera que ella dice que ella tiene como ese sentido de resiliencia, es que se dice, de poder crecer a pesar de las dificultades. Y yo quiero hacer un paréntesis de algo que también compartí y es la parte de, se me fue en un momentico, que es perseverar. Perseverar también hace parte de lo que la palmera hace y nosotros debemos permanecer aunque el terreno sea hostil.
¿sí? El que permanece no huye, se mantiene. Se dice que como en la palabra eh, griega, se traduce la parte de permanecer como aquel que se queda a pesar de la situación y permanece, ¿sí? Entonces, a pesar del terreno, y también vamos a leer segunda de Timoteo 3:14. Somos plantíos de Dios y esto habla de la importancia de crecer espiritualmente y nos mantenemos también en la doctrina, ¿cierto? Del Señor. Entonces vamos allá a Timoteo. Vamos a leerlo del 10, capítulo 3. Segunda de Timoteo, perdón. Capítulo 3, ¿sí están allí? Del 10. Sí. ¿No les dije segunda de Timoteo? Ah, ok. Bueno. Bueno, dice la palabra, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimiento, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado ¿quién? El Señor. Pasemos al 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden ¿qué? Hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, es una manera de nosotros persistir en la buena doctrina y la conducta también hace parte de esto, porque cómo se hace firme uno en un terreno como el desierto, si no es a través de la guía y la doctrina o la palabra y lo que Dios nos ha enseñado y hemos aprendido. ¿Por cuál punto vamos? Que ya me lo perdí, como el cuarto, ¿no? Ahora vamos al cuarto. Otra característica que tiene o propiedad que tiene la palmera es que esta me pareció muy interesante. Crece sin aceptar injertos. Es decir, ella no puede ser unida a otras plantas, otros árboles. ¿Sí? Ella, así como nosotros somos plantío de Dios, que fuimos injertados por la gracia y la bondad de Dios, nosotros no podemos hacernos amigos del mundo ni de las tinieblas, ni unirnos a yugos desiguales, amados. ¿Sí? Sino que ella se mantiene en la esencia de lo que ella es. Y esto nos enseña mucho acerca de esto. Leeremos Romanos 6 del 5 al 11. Tiene que ver con que seamos celosos y que nosotros mantengamos estemos unidos en Él. ¿Alguien lo encuentra? Bueno, es que aquí hay algo interesante y habla acerca del morir al pecado, al mundo, para poder permanecer unidos en Él. ¿Sí? Dice la palabra 6:4 al 5, podemos leerlo. Porque somos sepultados, ¿qué? Juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó en los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, ¿qué? Andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos, ¿qué? En la resurrección. Hemos sido plantados en Él, ¿verdad? Entonces, eso no podemos perderlo de vista y tenemos que permanecer fieles. Otra característica
muy interesante es que la palmera, yo lo puse así, cuida el corazón. Resulta que el corazón de la palmera, estoy hablando del corazón en sí de la planta, ella está localizada en el lugar más alto, incluso es de color blanco, que yo lo asemejo con la santidad que Dios nos demanda. Como, y ella está en el centro y al lado están como sus ramas, sus frutos, las ramas, pero allí está como toda la parte de los racimos, todo esto. Y está allí en ese lugar alto que representa la pureza, sus flores y sus frutos, todo está en la parte de arriba, ¿sí? Como señal del cuidado que es necesario tener. Esto nos habla acerca del corazón. ¿Cuántas veces el Señor no nos ha hablado que sobre toda cosa guardada, guardemos nuestro corazón? ¿De qué debemos guardar nuestro corazón, amados? ¿Usted quiere dar fruto? Quebrante el odio, el resentimiento, la ira. Todo esto hace falta para que ese fruto, ¿usted quiere que su fruto sea dulce? Dígame si un fruto puede ser dulce cuando hay tanta amargura. No puede. ¿Qué cara hace uno cuando se come un fruto bien ácido? Hay gente que le encanta, ¿no? Le encanta. Bien ácido, ¿cierto? Bueno, entonces, si vamos entendiendo, amados, guarda tu corazón. ¿Dónde está puesto nuestro corazón? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Dónde está puesto nuestro corazón en esta mañana? Está como esa palmera que lo tiene allá bien guardado, ¿cierto? Como ese tesoro para el Señor. Yo siempre le digo al Señor, cuando a mí me pasan esas cosas que me cuesta, yo le digo, Señor, mi corazón no es mío, es tuyo. Y por cuanto es tuyo, ayúdame a guardarlo, a poder perdonar, a poder reconocer mi maldad, mi pecado y poder limpiarlo de acuerdo que esté como tú lo quieres. Amén. Ahora vamos. ¿Qué horas son? Vamos. Entonces, esa es la manera como nosotros florecemos, amén, con estas características. Vamos al libro de Éxodo 15. Busquémoslo ahí. 15, veámoslo desde el 22 hasta el 27. Bueno, aquí hay algo interesante, y es que ustedes recuerdan cuando el pueblo, Moisés sacó al pueblo de Egipto, ¿no? Lo sacó de allí y luego abrió el mar y pasaron el mar y luego vino ¿qué? Un cántico, el cántico de María. Bueno, una vez ellos pasaron esto y hubo el cántico, ahí ustedes ven en el 15:22 dice el agua amarga de Mara, ¿sí? Pasaron de algo así, un cántico estrondoso, alabando la grandeza del Señor y todo, y llegan a un momento, dice ahí, e hizo Moisés que partiesen Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Zour, Chour, o cómo se dice allí. Bueno, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar qué, agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran qué, amargas. Por eso le pusieron el nombre de qué, de Mara. Así que no le ponga Mara a ninguna de sus hijas. Exacto. Sí, señor. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Contra quién se fueron primero? El líder, ¿cierto? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. ¿Y las aguas qué? Se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas. ¿Y allí qué? O sea que era una prueba de Dios allí en ese momento.
Cuando usted esté sintiendo esa agüita como amarga, ¿cierto? ¿Qué está probando Dios en mi corazón? ¿Qué hago yo primero? Es Él. Es esta persona que ha amargado mi corazón. Es Él el que está provocando esa agua amarga. Es lo primero que hacemos. Así hizo el pueblo. Se vino contra Moisés, pero que esta es agua. Pero el Señor tan lindo que le dio como esa instrucción a Moisés. Y allí mismo dice que puso los estatutos y ordenanzas. Y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ¿qué dice allí, amados? Ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy quien, Jehová tu sanador. De allí que muchas cosas que hay en nosotros es por la amargura. Muchas enfermedades, dolencias, es porque no hemos sanado. Porque hemos tenido, de ahí la importancia de la sanidad en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro ser. Y aquí viene ese momento que es tan interesante y llegaron a Elim, diga ese Elim, ¿cierto? Donde habían ¿qué? 12 fuentes de agua y 70 palmeras. 70 palmeras y acamparon allí junto a las aguas. Mire, amados, esto es tan interesante. Los manantiales de agua simbolizan la provisión de Dios. Dios es propicio, no te faltará provisión, iglesia, porque tú eres el justo que florece como la palmera, como los cedros crecerás, digno, ¿cierto? Y poderoso en Él, porque Él te ha dado esa dignidad. Nosotros no somos dignos por sí mismos, sino porque Él nos lo ha dado. 70 palmeras que simbolizan la sombra y el descanso de Dios. ¿Usted no le parece esto muy lindo? Y resulta que tú y yo somos una palmera. Y cuando nos juntamos representamos la sombra y el descanso para muchos. ¿Cuántos no vienen a nosotros para que le demos la sombra que necesita, el aliento que necesita, el consejo que necesita, el agua que necesita? Y nosotros no nos estamos viendo como esas palmeras. Y en nosotros también está esa sombra y ese descanso. Primero Él lo es para nosotros y para todos. Pero estas palmeras simbolizan esto. También, juntamente con esto, sucede una restauración física y espiritual en el pueblo. Es como si Él los animara y les dijera, les voy a dar descanso, les voy a mostrar mi gloria a través del agua y de las palmeras que habían allí, recordando la fidelidad y el amor de Dios por su pueblo. Esto es lo que hace ese lugar de Elim, representando eso, la fidelidad y el amor de Dios por su pueblo. Y todo esto contiene la palmera, amados. Recuerdan que Débora se sentaba bajo una palmera y allí ese lugar, y ahora entiendo por qué es tan interesante, porque ella allí estaba bajo la sombra de Dios, bajo el consejo y la dirección de Dios. ¿Bajo qué sombra tú estás? ¿Bajo qué sombra tú te sientes? ¿Bajo la sombra de tu esposo? ¿Bajo la sombra del dinero? ¿Bajo la sombra de lo que te da seguridad o bajo la sombra de Dios mismo? A eso es que Dios nos está llamando. ¿Por qué Colombia está siendo sacudida? Porque Colombia ha estado fuera de la sombra de Dios, de alguna manera, porque ahora Dios quiere que Colombia more bajo su sombra. Y quiero cerrar con esto. Tuve unas, pues voy a contar esta parte que la conté a las intercesoras, hablando de los momentos de pronto difíciles. ¿Cuántos de ustedes se han sentido angustiados una noche? ¿O han despertado y ahí mismo viene el problema, la situación no resuelta? Y a nosotras como mujeres, también en esa parte hormonal, siendo aquí una cuña para los varones, una de las características en ese sentido en los cambios hormonales es que vienen angustias, pero es por toda la situación hormonal que también vivimos.
Y resulta que una noche yo estaba, pues, me dormí, obviamente estaba dormida, y me desperté, pero empecé a sentirme angustiada, agobiada. Esto va a parecer loco, pero yo lo quiero contar porque creo firmemente que Dios estaba ahí, mi Padre estaba ahí. Y quiero regalarles una perla. El que cuida a Israel de día y de noche no duerme. Y mientras tú no duermes, el Señor no duerme. Y cuando tú te despiertas afanado, el Señor está ahí. Y resulta que yo abrí mis ojos y yo estaba ahí y tratando de dormirme cuando yo empiezo a sentir a oler un olor muy, muy agradable. Era un perfume. Y el Señor hoy se quiere hacer perfume para tu vida, amados. Una fragancia agradable. Y yo decía, pero ¿qué es este olor? ¿Pero qué es este olor? Y una voz me dijo, porque yo sé que era mi Señor ahí, es el jazmín. Quiero que huelas el jazmín. Es como si él se hubiese hecho jazmín en esa noche. Entonces yo me dormí. Empecé a oler y me dormí. Cuando al otro día yo me levanto, yo digo, ¿verdad que el Señor se presentó a mí como un perfume? Pero ¿qué es el jazmín? Cuando yo voy a ver lo que es el jazmín, no, yo lloré porque decía, el jazmín tiene unas propiedades sedantes que traen un equilibrio al sistema nervioso. Es un antiestrés que trae tranquilidad y paz cuando tú lo hueles. ¿Usted no le parece muy lindo que el Señor, en su grandeza, porque es que lo que uno dice es, yo soy perfume para Él, yo quiero ser olor para Él, yo quiero ser fragancia para Él, pero cuando Él se hace perfume para ti y viene y te dice, yo soy el aliento, yo soy el perfume que trae paz a tu corazón, pues cada día lo amamos más. Y yo sé que Dios será propicio para cada uno de ustedes en su necesidad. Para mí un día se hizo perfume, para ti un día se puede hacer otra cosa, un viento apacible para que salgas de aquel lugar donde te sientes lleno de temor. En vista de esto yo me inquieté mucho, amor. Y el Señor me llevó a un punto muy interesante. Y quiero cerrar con esto. Job era un hombre justo, o no lo era. La palabra lo dice. Era un hombre justo que tuvo que atravesar una tormenta muy fuerte, un vendaval muy fuerte en su vida. Perder todo lo que tenía, desde lo material hasta lo físico, como eran sus hijos e incluso su salud. Lo único que no le fue tocado a él fue su vida. Y ese justo fue como una palmera. ¿Sí? Obviamente, en Jesucristo tenemos el mayor testimonio de sufrimiento, de perseverar, de soportar. Él es nuestra referencia mayor. Pero el Señor me llevó a Job y quiero que vamos al libro de Job allí. La palabra. Pues vamos a la parte agradable. Job 42, 10, donde habla la restauración de la prosperidad. Ya sabemos que Job, sus amigos le reprochaban porque le vino esto, la mujer le dijo, muérete, échate, maldice a Dios y muérete, ¿no? Y él también tenía un debate, él también tenía una lucha en su ser porque le había acontecido eso. Pasado esta prueba y esta situación, hay un fruto, porque el justo florecerá como la palmera y él floreció como esa palmera. Amén. Y su fruto fue mucho porque fue el doble, dice la palabra. Leamos allí en el 10. Y quitó Jehová la aflicción de quién? De Job, cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con el pan en su casa y se condolieron de él y lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. O sea que el Señor le devolvió el doble en cuanto a la pérdida material y todo.
Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnos. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Querén. ¿Cómo se dice ahí? Bueno, y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Entonces, amados, quiero aquí como compartirles lo que el Señor me reveló a través de eso. Nosotros siempre ponemos, cuando hablamos de Job, lo primero que pensamos es, y el Señor le devolvió el doble, le dio bueyes, lo hizo rico nuevamente y aún más. Pero lo que el Señor me llevaba a mí era mirar el fruto de la bendición que Job obtuvo espiritualmente. Y está señalado y marcado, dice que tuvo 7 hijos y 3 hijas. Los varones no son mencionados sus nombres, pero sus hijas, quienes en ese tiempo les dio herencia que no era permitido, sí tienen ese nombre. Y lo que el Señor me decía era, cada hija representa un fruto de la aflicción o la situación que vivió Job. ¿Cómo me lo mostraba el Señor? Y pues yo también investigué un poquito. Y la primera, ¿cómo se llama? Gemima. Y Gemima está representado como paloma. Y cuando nosotros pensamos en la paloma, ¿en qué pensamos? Y pensamos en paz. Y parte de lo que obtuvo Job después de esta prueba fue una paz, pero es una paz mucho más allá de lo que nosotros pensamos. Es una paz que trajo un entendimiento mayor y un conocimiento acerca de quién era Dios. Porque dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, esta primera hija, cada que él decía Gemima, estaba diciendo el fruto de la paz que Dios me dio. Y si miramos, yo diría, cuando ustedes recuerdan, cuando Jesús es bautizado, dice que los cielos se abrieron y ¿qué? Y bajó en forma de el Espíritu Santo como paloma, ¿cierto? Y dijo, este es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. Y esas mismas palabras creo que el Señor dijo, Job es mi hijo amado en quien tengo contentamiento. ¿Sí? Y entonces allí le fue revelado a Job el Espíritu Santo, la paz, porque él tuvo el entendimiento de quién era Dios. Él había oído de Dios. O sea que el fruto de la paz, cuando yo conozco quién es Dios, esto es algo que el Señor ha estado tratando, hablamos mucho con mi esposo. Si yo sé quién es Dios y entiendo la magnitud de quién Él, ¿por qué nos desesperamos? Yo me digo a mí mismo, si Él es mi paz. Y otra cosa que me hablaba Dios, cuando cesaron las aguas del diluvio, Él también como señal envió Noé una paloma, ¿recuerda? Y ella vino con un olivo representando que ya habían cesado las aguas. Y en ese sentido, lo que marca eso es un nuevo tiempo. Y ese nuevo tiempo era un nuevo tiempo para Job, como lo es para ti cuando la prueba pasa. Marcaba un nuevo tiempo y ese nuevo tiempo te trae a ti un gozo y una paz, porque has podido vencer en la victoria del Señor, como esa palmera representa la victoria del Señor. Amén. Entonces, esto me lo mostraba el Señor y me pareció muy lindo porque yo nunca había visto la riqueza espiritual de lo que había obtenido Job. La segunda hija, porque ella ahí se llama Cesia, que representa perfume, el olor fragante.
¿Ustedes creen que Job olía lo mismo antes de? Él vino a oler aún mejor. Su olor era un olor aún más santo, a un olor más fragante por lo que les decía ahora, que deleitaba al Señor. ¿Cuántos quieren ser ese perfume así para sí? El otro nombre es Querem, y querer significa belleza. Significa belleza, y eso nos muestra no solamente la belleza física. Yo creo que Job incluso era como más bonito después de la prueba. Ya no tenía las llagas. Yo creo que su piel fue totalmente restaurada. ¿Cuánto lo creen? Rejuveneció, porque si tuvo 10 hijos, rejuveneció y tenía fuerza y fue vital y pudo reorganizar y todo fue restaurado en él. Había una belleza física y se dice que sus hijas, tus 3 bendiciones espirituales, no había mujeres más hermosas como las hijas de Job. Ese fruto que hay en ti, Dios lo ha embellecido para él y se va a ver y puede transformar muchas vidas, amado. Pero también representa la belleza interior que tuvo Job, la parte espiritual, el crecimiento que tuvo Job en ese tiempo. Estas son las 3 bendiciones que el Señor le dio a Job y que el Señor, así como Job dio un fruto, Él espera el fruto de nosotras. ¿Qué fruto quieres tú? ¿Cuánto quieres crecer como es al palmera? ¿Cuánto estás allí creyendo que la palabra es tan profunda que te va a sostener en medio de la tempestad? Yo lo creo porque lo he visto en este tiempo y le doy gracias a Dios porque me lo ha permitido ver así. Así que, amados, este es el mensaje del Señor. Yo quiero que se ponga en pie en esta mañana. Yo quiero que usted cierre sus ojos y voy a leer nuevamente este salmo con que iniciamos y que tú te veas como lo que eres, ese justo del Señor, esa justa del Señor. Porque Él te anhela y anhela que crezcas a la estatura de Cristo. Él te ve hermoso porque ve a Jesús en ti. La belleza no viene por sí sola, sino que Jesús es quien te embellece. Amén. El justo florecerá como la palmera, es decir, nosotros, yo floreceré como la palmera, allí donde tú estás. Creceré como el cedro, que no es cualquier madera, amados, en el Líbano. Pero ¿dónde creceremos? Sino plantados en la casa de Dios, no es en cualquier lugar. En los atrios de nuestro Dios, ¿qué? Florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Don Luis, aún en la vejez tus frutos son mejores. Amén. Y más apetecibles para el Señor. Apetecidos para el Señor. Estarán vigorosos y verdes para anunciar que, amados, ¿qué está esperando Dios? Que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Dios es justo, amados. Él nos hace justicia y él es nuestra fortaleza. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu inmenso amor y sabiduría. Yo te doy gracias, mi Rey amado, en esta mañana, porque tú a través de una sencilla planta como es la palmera, nos describes, Señor, cómo tú dices que el justo crecerá como la palmera. Y a través de ello nos enseñas cada punto, la belleza, la raíz, el terreno, los frutos que tú anhelas, Señor. Hoy, Señor, nosotros anhelamos crecer para ti, anhelamos dar ese fruto para ti. Nos resistimos muchas veces, Señor, porque vemos que son terrenos pesados o creemos que no echaremos raíces. Pero hoy, Señor, tú estás poniendo en el corazón y plantando en cada vida la certeza que tu palabra es viva, que tu promesa es fiel, Señor,
para decirnos que aún en la vejez fructificaremos y que esos frutos son tuyos, que esos frutos, Señor, son dulces y aunque los años pasen, el fruto será mejor. ¿Qué quieres tú ser en esta mañana? ¿Dónde está tu corazón, iglesia? Tu corazón está aquí más en esta tierra que en el lugar alto, que en el reino, deseando más el reino de Dios y su justicia que todas las cosas, o anhelando más aferrarte y echar raíces en lo que crees que es tu seguridad, en lo que crees que es el poder que te sostendrá. Señor, hoy te alabamos y anhelamos, Señor, también, así como Job, hubo un fruto en él en el espíritu y no fue cualquier fruto, fue un fruto que él dio en medio de la aflicción, del dolor, aún tal vez de la desesperación y siendo justo, Señor, aún siendo pedido por Satanás, Señor. Con todo y eso, Señor, Él te glorificó y dio el fruto y tú dijiste, este es mi hijo en quien tengo contentamiento también. Y esa es la palabra que Dios quiere hoy decirte. Tú eres mi hijo en quien tengo contentamiento. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Tú eres propicio a la necesidad de cualquiera de nosotros. Y tú te haces, Señor, perfume, tú te haces propicio a cualquier necesidad que tengamos, Señor, afectiva, emocional, espiritual y aún material en su momento, Señor. Amados, yo los bendigo. Yo espero que esta palabra haya entrado a su corazón tan profundamente y que usted medite durante esta semana y que cuando usted salga y vea esas palmeras, las observe y vean qué tan altas son, porque el Señor es el que nos da esa altura, es el que nos da los frutos, es el que nos da un tallo firme, es el que nos da una raíz fuerte. En el nombre de Jesús, los bendigo, que pasen un resto de día bien hermoso con los padres y que podamos celebrar. Pastor Josué, te bendigo y a todos los padres. Amén.